Dios le bendiga a todos. Póngase de tiempo, por favor. Usted se Biblia en Romanos capítulo 12. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Romanos 12, 1 en adelante. Aleluya. Quiero que recuerden el culto del día en el Gile. Tenemos una iglesia indicada de la capital que viene completa, viene con todo el culto. Traen su predicador. Porque se van con Giovanni, se van con él, lo que se quedan aquí, se quedan aquí. Pero respáldase conforme a como usted siente en Dios. Aleluya. Cuando lo tengan pueden decir amén. Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Levante su mano. Gloria a Dios. Dele gracias a Dios. Yo voy a pedir que me ayude a pasar por aquí para que él esté orando, Gracias, Padre. Aleluya. para que Dios haga como quiere. Se le alaba. Gracias a Jesús. Gloria a Dios. Padre que estás en las alturas de los cielos, en esta hora tu palabra va a ser ministrada en este lugar, en tu casa. Pedimos, Señor, que sean vida y sean espíritu, que ministren los cuerpos, nuestras almas, que hemos venido sedientos en esta noche para oír palabra de vida, palabra tuya, Señor. El instrumento, Padre, en la cual tú has elegido para esta oportunidad está en tus manos. Pedimos que tú, Padre, cortes y quites todo lo que sea contrario. Padre, que venga fuera de tu voluntad en el nombre de Jesús. Establece el orden, Señor, en cada uno de nosotros. Padre, que cada oído, Dios mío, esté presto, Señor, para escuchar tu palabra y que tú uses a tu siervo como tú sabes hacerlo, Jehová, como un instrumento, Padre, agradable y de honra. Gloria a Dios, aleluya. Dios, cúbrelo en el nombre de Jesús. Usa su labio, usa su garganta, usa todos sus órganos, Jehová, para que sean, Dios mío, útil para ministrar en esta noche tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga. Puede sentarse y adorar a Dios como usted sienta. Gloria a Dios. Voy a predicar con el tema: tú eres el culto. Gloria a Dios. Dígale al que está a su lado: tú eres el Es el culto. culto. Gloria. Aleluya. Gloria a Dios. El apóstol Pablo, aquí el título de este capítulo es Deberes Cristianos. El apóstol Pablo comienza en este capítulo a hablar a la iglesia diciéndole de esta manera: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando Aleluya. se habla de culto, hay muchas personas que lo primero que piensan Gloria a Dios. es que van a ir a la iglesia, van a ir a un lugar, Gloria a Dios. vamos a poner que sea en la calle, en una cancha o en un estadio. Todo el mundo piensa en esto cuando invita a alguien y dice vamos al culto. Pero cuando nos trasladamos al Antiguo Testamento y vemos, gloria al Señor, la orden del culto del pueblo de Israel, el pueblo que Dios había escogido, era una orden que comenzaba con lo que es los ritos
que usaba Dios, el cual Él enviaba a los sacerdotes y levitas para que ellos pudieran prepararse primeramente como personas que podían estar en la presencia de Dios y que podían adorarle. Cuando hablamos de la adoración, estamos hablando de una proclamación al Dios que creó los cielos y la tierra. Cuando hablamos del hombre, hablamos de alguien que fue creado a imagen y semejanza de Dios y creado por el Dios mismo para alabanza de la gloria de Dios. Es decir, que usted y yo fuimos creados para tener una continua relación de intimidad con el Padre en una devoción mental, intelectual y espiritual. Cuando hablamos de un culto racional, estamos hablando de un doble culto, un culto intelectual, mental y un culto espiritual, en lo cual se refiere a una adoración a Dios que emana de una persona que no solamente es alguien que sirve a Dios y que se convirtió al Señor para ser su hijo y ser salvo, sino alguien que es un culto continuo en toda su vida, diariamente, en su mente, aun cuando está en su casa, cuando está en su trabajo, cuando está estudiando y cuando está en la iglesia. En esta mañana en la escuela dominical se tomó un punto en el cual se hablaba de lo que David quiso hacer, o mejor dicho, él quiso hacer casa para Dios, pero esta casa que David quiso hacer era para que el arca del pacto y del testimonio no estuviera rodando de aquí para allá y de allá para acá. De momento, en un tiempo, la misma arca de Dios que tipificaba la presencia de Dios fue tomada por los enemigos de Israel, los filisteos, y allí la presencia de Dios estaba. Y vemos que antes de la presencia de Dios ser tomada, mejor dicho, el arca del pacto, los israelitas quisieron invocar a Dios con esta arca, pero su vida espiritual estaba en bancarrota. Los sacerdotes fueron los que llevaron el arca al campo de batalla y gritaron, dice la palabra, que la tierra tembló y los filisteos se conmovieron a escuchar el grito tan grande que dio el pueblo, pero la presencia de Dios no hizo nada. Pedimos al Señor porque la presencia no estaba en los sacerdotes, la presencia estaba en el arca, porque en el arca estaba el pacto y el testimonio que Dios había compactado con el pueblo de Israel. Es decir, que tú y yo como cristianos podemos llevar la presencia de Dios, podemos portar la presencia de Dios, podemos ser un culto continuo donde quiera que estamos. La gente puede entender realmente que Dios vive en ti, vive en mí, que su presencia habita en nosotros continuamente, cuando realmente somos el culto de Dios. Hay mucha gente que a veces viene a la iglesia y viene a un culto y dice: el culto estuvo mal, valga la redundancia. El culto no estuvo bueno, pero en ese mismo culto, pastor, hay gente que dice: el culto estuvo bueno, me gocé en esta noche, sentí la presencia de Dios, Dios me habló, me dio una palabra que me impactó, hubo algo que hizo un cambio en mí, mientras que otro dice que no sintió nada y se fue vacío, esquelético como lo de esos algo que menciona Ezequiel en el libro. Gloria a Dios. Es decir, que hay un problema cuando alguien dice que el culto estuvo malo. El culto nunca debe darse malo para alguien que ha sido lavado con la sangre de Cristo, alguien que fue sellado con el Espíritu Santo, alguien que se llama cristiano, que fue ungido con la presencia de Dios, alguien que dice que porta a Dios, alguien que dice que conoce a Dios, que es hijo de Dios. Tiene que tener continuamente la manifestación de la presencia de Dios en su vida, tiene que tener una relación de intimidad y hablar con Dios continuamente. El apóstol Pablo comienza a decir, luego de hablar del culto, que no nos conformemos a este siglo. Conformarse a este siglo. Es lamentable chocar con eso hoy que se celebra el Día de los Padres. Pero la Biblia es mayor que el Día de los Padres. Y yo soy padre. Y mi padre ya murió, terrenalmente hablando. Pero cuando Pablo está hablando de que no nos conformemos a este siglo, está hablando de que nuestra vida espiritual, nosotros como personas que nacimos en esta tierra, pero que no somos de esta tierra, es decir, que usted y yo caminamos en la tierra, trabajamos en una compañía, estudiamos en un lugar, pertenecemos a una familia, pero usted y yo que hemos sido transformados por medio de la palabra y el bautismo en Cristo, usted y yo somos celestiales, es decir, somos
Alabando a Dios, Y aleluya. eso no viene de ahora, eso viene de tiempos pasados, eso viene aún de los tiempos antiguos, aún cuando Pablo descendió a la iglesia de Éfeso. Allí la palabra de Dios declara que cuando Pablo entró allí, su espíritu se enaltecía a causa de la idolatría que viene en aquel pueblo, porque en aquel pueblo los artífices hacían estatuillas, muñequitos, cuadros de todo para la diosa Artemis o la diosa Diana. Y Pablo tuvo que enfrentar esta situación en medio de un pueblo pagano, en un pueblo que hacía un culto, pero el culto que hacían no era un culto a Dios, era un culto a las deidades, era un culto a otros dioses que no tienen que ver nada con Dios, en el cual se celebraban de diferentes maneras, se celebraban de manera que había un templo de esto que tenían una prostituta, bendito sea el Señor, en los cuales la gente se saciaba carnal y sexualmente por medio de un culto dado a un Dios que no era Dios. Y quiero tocar este punto de por qué muchas personas su culto está malo. Su culto está malo porque se conforma a este siglo, porque se conforma intelectual y mentalmente. Yo digo, los que estudian psicología, la psicología es una ciencia Gloria a Dios. que habla en contra de Dios, en contra de la palabra de Dios, y pone a Dios en el relieve de negar hasta la existencia de los demonios. Gloria a Dios, aleluya. En cierto sentido buena, porque los pastores casi todos ahora mismo están estudiando psicología para poder entender la problemática de los hombres, para poder lidiar con los caracteres de los demás, para poder, cuando van a resolver una situación en un miembro, en alguien que tiene un problema y que da problema continuamente, de repente le aplican su enseñanza e intelectualidad que han aprendido en una universidad, que no es malo aprender, pero conformarse a este siglo es salirse de la vida de Dios, es caminar en contra o en corriente contraria de lo que Dios quiere. Hay mucha gente que lamentablemente no ha podido despojarse del viejo hombre con los deseos engañosos. Tiene un nombre de que vive, pero la verdad está muerto. Tiene un nombre de cristiano, pero en este tiempo todo el mundo se llama cristiano. Porque Gloria a Dios, aleluya. los testigos de Jehová se llaman cristianos. Los mormones se llaman cristianos. Gloria a Dios. Los católicos, apostólicos, romanos Gloria a y Dios, los aleluya. son cristianos. Oh, Cordero de Dios. Pero cristiano no es el que se llama cristiano, es el que vive como Cristo vivió. Cuando yo veo a Cristo a través de la palabra, en cuanto a los evangelios, veo a alguien que viene del cielo y se hace, siendo Dios se hace hombre, ser humana, para enseñar a los hombres a vivir como a Dios le agrada que viva el hombre en esta tierra. Como el hombre debe ser un culto delante de Dios continuamente. Jesús, siendo Dios, se humanó y vivió como hombre. Como hombre nos enseñó a cómo
y piensa en la manifestación de Dios que había allí, como los dones espirituales fluían en medio de alguien que daba un culto realmente a Dios. Cuando hay un culto realmente a Dios, un culto no puede darse apagado, porque hay un grupo de gente que son el culto de Dios, que son la iglesia de Dios, cuando levantan su mano y se ponen en el poder del Espíritu Santo, el que está al lado inmediatamente se llena. Cuando yo veo a alguien lleno de la presencia de Dios que está sentado de arriba y está en esta esquina, cuando yo veo el Espíritu Santo, veo que tú ves que el Espíritu de Dios inmediatamente siente una llama, un fuego que se mete en mí y yo no puedo estar tranquilo porque siento a Dios. Pero cuando yo veo a alguien que no tiene un culto a Dios, sino que tiene un culto a su propio cuerpo, un culto a su intelectualidad, un culto a su modo de vestir, entonces yo no puedo ver la presencia de Dios ni la imagen de Dios, porque estoy viendo a alguien que tiene un culto conforme a este siglo y no un culto conforme a lo que le trae la palabra de Dios, la cual trae la manifestación de la presencia del Espíritu Santo. Usted tiene ganas de Dios poderoso que Dios ha depositado en usted, pero no se está moviendo porque el culto suyo está mal. Gloria a Dios, aleluya. Si el culto tuyo estuviera bueno, ahora mismo tú estuvieras sintiendo a Dios. Y si tú estás sintiendo a Dios porque el culto está bueno en ti, si tú no estás sintiendo a Dios porque el culto está malo, que no te muera. Aunque no se apropie, aunque no avance, pero aquel que es un culto continuo a Dios siente su presencia continuamente. La Biblia dice que cuando Jesús fue bautizado, la palabra de Dios es que el Espíritu Santo vino y posó sobre él como palabra en forma corporal. Y dice la palabra de Dios, dice que permaneció sobre él. Santo Dios, aleluya. Es decir, que hay gente que piensa que el culto en la iglesia o en la congregación, mejor dicho, porque solamente sienten a Dios en la congregación y no en todos los cultos, en algunos cultos, y no siempre, nada más cuando tienen una oportunidad o cuando les gusta el que está predicando. Aleluya. Pero cuando no les gusta el que está predicando, no sienten nada. El problema. Oye, ¿cómo sabes si el que está predicando no tiene a Dios o eres tú que no tiene a Dios? ¿Cómo no tiene a Dios? ¿O soy yo o eres tú? Gloria a Cristo. Cuando el culto de Dios se va de nuestra vida, entonces usted y yo comenzamos a buscar otros cultos y a inventar otros cultos que vemos en otros sitios, que vemos en otro lado, que le vemos a otro. Vemos que se ve bien. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando usted quiere hacer un culto que Dios no se lo ha pedido. Por eso es que es bueno que nosotros intelectualmente nos metamos en la palabra para buscar el conocimiento de ella. Cuando buscamos el conocimiento de la palabra de Dios, es difícil que cuando alguien quiere dar un culto real a Dios continuamente y se queda del conocimiento de la palabra, es difícil que usted quiera ofrecerle a Dios algo que no le ha pedido. Hay mucha gente que perece porque le falta conocimiento, Gloria. porque no escudriña la palabra de Dios. Ser cristiano es vivir en un culto racional completo. No es solamente orar, ayunar, andar con una Biblia. Porque casi todo el mundo tiene Biblia. Aunque hay algunos que parece que la Biblia está ocultada. Porque nunca está con Biblia. Pero cuando usted tiene el conocimiento de la palabra, a usted nadie tiene que decirle lo que usted tiene que hacer, porque usted entiende y comprende realmente cómo debe de portarse como hijo de Dios, cómo usted se va a gozar cuando la presencia de Dios venga a su vida, cómo se van a manifestar los dones que hay en ti y van a ser dones en los cuales usted va a ministrar a Dios. Gloria. Si yo digo, levanta la mano los que tienen dones, no lo levanten. Estoy grabando ahí. Todo el mundo casi levanta la mano. Dame la batuta. Porque no hay cristiano que no tenga dones, o sea, dones del Padre, o sea, dones del Espíritu, o sea, dones de Dios. Pero todo el mundo tiene dones, es decir, regalos que Dios ha otorgado. Porque la iglesia de Cristo no es una iglesia vaga y ociosa. La iglesia de Cristo tiene un trabajo que hacer. Cuando los discípulos seguían a Cristo, Él estaba enseñando cómo ellos debían actuar, cómo debían de caminar, cómo debían de vivir en el mundo. Jesús no llamó nunca a nadie que tuviera vago. Si llamó en un momento dado una parábola, algunos que estaban desocupados, fue para poner la
había cantores, había levitas que se encargaban de buscar la ropa de los sacerdotes, había levitas que se encargaban de llevar la parte donde se lavaban los dedos y las manos los sacerdotes, había levitas que se encargaban de buscar los animales del sacrificio, había levitas que les tocaba estar en una puerta del templo porque el templo tenía diferentes puertas, había una levita que les tocaba estar en el patio, pero todos los levitas tenían un oficio. Un levita que no tenía oficio era alguien que era como una deshonra para él. Por eso cuando el profeta fue enviado donde Elí, le dijo que los hijos de él iban a ser tenidos todos, y que Dios había jurado que la casa de Aarón iba a estar delante de él para siempre, porque Jehová no le dará, porque Dios iba a honrar a los que lo honraban, es decir, que Dios iba a colocar el sacerdocio de Aarón, porque ellos no estaban dando un culto real a Dios, ellos ofrecían el sacrificio. Cuando iba alguien a ofrecer el sacrificio, valga la redundancia, ellos estaban ahí para oficiar, pero ellos no estaban en la presencia de decir que usted puede hacer algo para Dios, pero a la vez no tener a Dios. Santo Dios, aleluya. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, perfecta y agradable. Alábale. Cuando nos renovamos por medio de nuestro entendimiento, no estamos hablando de un entendimiento humano, estamos hablando de un entendimiento espiritual, de conocer la palabra de Dios, de profundizar en la enseñanza de la palabra continuamente. Yo le digo a usted, es bueno venir a la escuela dominical, venir a la doctrina, porque yo he venido a la doctrina, tengo un tiempo que no vengo, pero he venido hasta siendo bautizado, porque uno aprende cada día. Pero usted personalmente puede aprender la palabra de Dios en su casa cuando tiene tiempo libre, y estoy seguro, como me ha pasado a mí, que el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad, como dice la palabra, y te va a enseñar lo que quiere decir algún versículo que tú no entiendes. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Cuando nuestro entendimiento es nutrido por la palabra, entonces nosotros entendemos cuál es la perfecta, agradable y buena voluntad delante de Dios. Es decir, que tenemos el conocimiento abierto para entender qué somos como hijos de Dios, qué somos como iglesia de Dios y qué debemos hacer como iglesia de Dios. Ahorita le dije que todo el mundo tiene dones, pero hay gente que no sabe qué dones tiene. Yo cuando estaba ahí atrás, pero cuando pienso en esta iglesia, al principio veo una iglesia que creció en número por medio de los dones espirituales. Lamentablemente he escuchado a predicadores y enseñadores, maestros, hablar en contra de los dones y decir que alguien habla lengua o que hace aquello, que eso no es nada, que eso nos salva. A la verdad nos salva, pero hay que tener dones del Espíritu. Porque si el Espíritu Santo está en nosotros y los dones son espirituales, si usted menosprecia los dones espirituales, usted está menospreciando a aquel que da los dones espirituales. Amén, aleluya. Gloria. Y cuando usted menosprecia los dones espirituales, es decir, que usted automáticamente se va a conformar a este siglo y va a buscar dones que no son espirituales. Aleluya. Cuando buscamos dones que no son espirituales, Gloria a Cristo. buscamos todo. Pero cuando buscamos todo lo que no es espiritual, entonces el Espíritu Santo inmediatamente lo que hace es que se contrista y nos hace entender cuando Él no se manifiesta en el culto como debe ser. Cuando yo digo que no se manifiesta en el culto, porque no quiero contradecirme, estoy hablando que no se manifiesta a plenitud total en toda la iglesia o en todo aquel que es iglesia, sino que se manifiesta en algunas personas. Dios siempre tiene un remanente. Si usted es o no es, si yo soy o no soy, eso le toca a Dios. Pero Dios siempre tiene y siempre ha tenido un remanente que continuamente vive dando culto a Dios continuo, que busca la manera de serle agradable a Dios, que busca la manera de entender qué a Dios le agrada y qué no le agrada a Dios. Yo pienso que aquel que busca a Dios por la palabra, que es cristiano, es porque tiene el deseo de conocer a Dios y de un día estar en su presencia, y de deseo de escuchar la voz de Dios y de ser usado por Dios. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Yo creo que levanten la mano los que quieren ser usados por Dios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos quieren que los dones del Espíritu se manifiesten en ellos? Yo creo que usted levante su mano. Amén. Ay, santo. El Espíritu Santo también quiere hacer eso en tu vida. Él quiere llenarse de su presencia. Él quiere que seas usado
que comienza a ser un culto para Dios, comienza adorando a Dios de verdad, pero de repente cuando se cansa, su culto comienza a menguar. Cuando se cansa, hay gente que se cansa en el camino. Cuando se cansa, comienza a dar un culto que no tiene gracia, un culto que se ve la humanidad total, un culto que se ve el orgullo, un culto que se ve la moda del mundo, un culto del cuerpo, que quieren mostrar su cuerpo, quieren embellecerse, es bueno embellecerse, pero naturalmente. Gloria a Dios. Pero el empeño de embellecerse corporalmente es más grande que el deseo de embellecerse espiritualmente, que tener una relación con Dios. Que usted tenga una relación con Dios es algo que le compete a usted personalmente, que me compete a mí. Que Dios quiere que tú busques a Él es algo que debe preocupar a todo aquel que se llama Iglesia de Cristo. Aquel que quiere un día ir al cielo debe preocuparle. Usted y yo debemos de traerle arriba a aquello que en nuestra propia vida está impidiendo continuamente que seamos un culto agradable a Dios. Que se manifieste de Dios lo que Él puso en ti, lo que Él te ha dicho, lo que te habló la manifestación que en un tiempo obraba en ti, lo que podías ver como el Espíritu Santo te usaba, te hablaba y usaba tu boca para decir palabras que tú no entendías, pero que decían a alguien realmente lo que le estaba pasando en su vida y los hacía llorar y los hacía de una u otra manera hacer entender que Dios le amaba y que Dios estaba con ella en medio de la situación que le estaba pasando, para que se esforzara y entendiera que Dios del cielo lo estaba mirando y que se preocupaba por ello. Pero cuando el culto está muerto, no hay relación de intimidad con Dios, no hay deseo de orar realmente. Cuando yo veo el culto de altar de tiempo y me voy al culto de altar de 12 o 15 años atrás, Gloria a Dios. veo una diferencia muy grande. Un culto de altar donde se ora por lo que viene en el camino. Estamos hablando del culto. Un culto de altar que se ora por lo que van a cantar el devocional. Un culto de altar que se ora por lo que va a cantar el cultural. Un culto de altar por la ofrenda. Y una oración en el culto de altar por el que va a predicar el mensaje. Y Dios bendiga. El culto de altar que yo veía antiguamente, en el cual me levanté como siervo de Dios, que vine atado con pecados, ataduras del mundo. Era un culto en el cual todo el mundo quería llegar primero, todo el mundo quería estar en el altar para orar a Dios. Luego que todo el mundo oraba, entonces se hacía una cadena de oración y todo el mundo estaba deseoso que se le ministrara para poder recibir fuerza de Dios. Pero de repente el diablo, cuando ve esto, se mete. Y cuando el diablo se mete, se va en contra de la oración
los sacerdotes del tiempo de Jesús se encontraban luchando contra Dios. Y ellos decían, cuando veían que la gente seguía a Jesús, en uno de los versículos de la palabra, uno de ellos mismos dijo, mira, la gente del mundo se va detrás de Jesús, pero hoy en día hay mucha gente que se está yendo detrás del mundo. Gloria. Es lamentable que haya personas como esos fariseos y saduceos que quieren que la gloria de Dios se vaya de nuestra vida. Que peleen en contra de la manifestación de Dios con la misma palabra. Gloria a Dios. Que establecen un culto que a Dios le agrada, que lleven en su presencia. Que un fuego eterno delante de Él. Cuando usted está dando algo a Dios, sea lo que sea, y usted no siente a Dios, usted tiene que entender. Si usted sabe de verdad, usted tiene que entender que eso a Dios le agrada. Dios. Amén. Si usted está cantando, usted siente que no siente su presencia. Usted tiene que hacer entender que hay algo que no está bien. Gloria. Que tu culto no está siendo agradable a Dios. Que hay algo que está contaminando lo que es para Dios. Como ha sido comprado por el precio de sangre. Cuando ha sido señalado. Cuando el día que te convertiste los ángeles hicieron una fiesta. ¿Por qué dañar el culto en tu vida, Dios? ¿Por qué transformarte a un signo raro, a un signo que está podrido, que cada día se va inmovilizando, que cada día va diciendo el anticristo? Queremos que nos gobierne. Aleluya. ¿Por qué no luchar? Por poder sentir lo que sentías antes y no solo una noche, sino continuamente. ¿Por qué luchar? Porque tu presencia, yo no puedo dejar de predicar de la presencia de Dios, porque para mí no hay nada más grande que la presencia de Dios. En tiempo yo he sentido que los amigos se han ido, que mi familia me ha dejado, que la economía buena se ha apartado de mí, Gloria a Dios. pero la presencia se ha quedado. Y cuando la presencia, cuando hablo de la presencia, estoy hablando de Dios, Espíritu Santo. Cuando Él se ha quedado en mí, Él lo ha llenado todo. ¿Por qué lo ha llenado todo? Porque me he sentido bien, me he sentido satisfecho de poder tenerlo a Él, de que Él no me deje. ¿Por qué? Porque he tratado de luchar con las situaciones adversas que se levantan contra nuestras vidas. He querido de una u otra manera esforzarme para que su presencia no se aparte de mí, para poderle ser agradable, para cuando yo pueda decir gloria a Dios, aleluya, en cualquier sitio poder sentir que Él está agradándose de esa alabanza. Gloria al Señor, tenga que es fácil que la alabanza de alguien que está contaminado pueda subir a la presencia de Dios. Cuando en el reino arriba en la parte celeste hay un grupo de demonios que están en los aires haciendo batalla y haciendo guerra. Solamente cuando una alabanza es pura puede traspasar esos demonios que me conocen y me conocen. Cuando oigo lo que dijo el mismo demonio, el cual no me lo perdieron los 100 hijos de Seba, y cuando dijeron en el nombre de Jesús que pedimos, vamos, te echamos fuera. Los demonios, el demonio que estaba ahí le dijo a ellos, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo. Decir, ellos sabían que Pablo tenía un culto real a Dios. Ellos sabían que era un hombre dado a la obra de Dios, que era un hombre que no le importaba hasta que lo mataran, que lo peleara, que la gente no quisiera estar con él, que la gente no quisiera amarlo, aunque sí había muchos que lo roban, con tal de él sentir la presencia del Espíritu Santo, con tal de él ser guiado por el Espíritu Santo, aunque no se vayan, aunque me dejen, aunque no me amen, yo amo la presencia, aunque nadie quiera estar conmigo, yo quiero ser un culto agradable a Dios, yo quiero que Dios me colabore, que me levante mis manos, nadie pueda decir, su presencia me ha aborrecido, y que me está dando. Pero querido sentirse muerto, Santo Dios. querido poder amado, pero sentirse muerto espiritualmente, querido tener que sacrificarse en un culto donde Dios se está moviendo para que le toque porque tú no sientes nada. Ay, Jehová. Cuando usted va a llorar Gloria a Dios. por la presencia de Dios, usted va a llorar por ser agradable a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Cuando estaba llorando,
Hubo un ángel que descendió, pero un ángel grande, descendió sobre este lugar. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios está deseoso de que vuelvan a su presencia. De que cuando entre por esa puerta, a venir a congregarte junto con tus hermanos, sientas el deseo de estar en la casa de Dios. El diablo es tan sucio, el Señor lo reprenda, que Él trata de quitar el deseo aún de que vengamos a la casa de Dios para poder darle un culto, unidos al Señor como el cuerpo de Cristo que somos. Gloria a Cristo. Con diferencias humanas, por diferencia de toda índole, vamos a decir. Pero yo mismo digo que lo que trata de impedir que yo pueda sentir la presencia de Dios en un culto a Él, yo me fajo con Él como si fuera un hombre, como si fuera un enemigo mío, espiritualmente hablando, que me quiere matar, que quiere destruirme, que quiere Gloria acabar a conmigo. Dios. Aleluya. Yo no sé si usted ha sentido algo mejor o mayor que la presencia de Dios en su vida. Yo no sé si algo te ha llenado más que la presencia del Espíritu Santo. No hay deleite, no hay dinero, no hay comida. No hay un vehículo que usted diga que usted es mucho que quiere comprar. No hay un viaje que usted pueda dar que pueda sustituir la presencia de Dios. No hay un deseo carnal o de intimidad que pueda sustituir lo que se siente cuando usted y yo somos visitados. Y no solamente cuando somos visitados, sino cuando la presencia de Dios vive corporalmente en nosotros. Cuando usted solamente puede levantar la mano y sentir que Dios está contigo. Dios no quiere que sienta su presencia solamente por el día, solamente por una hora. Dios quiere que su presencia esté contigo continuamente. Y cuando eso nace el culto tuyo, nace un culto de verdad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es que puede quererlo hacer. Y el ser guiado por el Espíritu Santo, Él va a poner en ti realmente lo que Dios quiere que le dediques. Gloria. Gloria a Dios. Pero cuando estamos vagos y estamos ociosos, le dedicamos a Dios lo que sea. Y no nos importa que el otro se pronte, que el diablo se lo lleve. Porque tenemos una mentalidad carnal. Y estamos actuando igual que como actúan los que actúan en el mundo. Cuando usted y yo actuamos como los que actúan en el mundo en cualquier actitud, estamos diciendo que Cristo no vive en nosotros. Gloria. Aunque no lo digamos con la boca, lo estamos diciendo con las acciones. Así es. Gloria. ¿Por qué? Porque Gloria a Dios. tu ejemplo habla mejor que la palabra que tú dices y que yo digo. Gloria. ¿Por qué el ejemplo no es mejor? Porque la nube de testigos que ven a tu alrededor nos parece. Ellos saben quiénes somos nosotros. Gloria. Y cuando uno de la nube de testigos me voy a ir un chico para allá, voy a salir de los hombres, me voy a meter a los demonios de los ángeles. Gloria a Cristo. Los demonios de los ángeles están alrededor de nosotros. Aunque usted no lo quiera creer así, Gloria a Dios. o aunque usted diga que no. Donde quiera que usted está, o hay ángeles o hay demonios, o tal uno. Santo Dios. Y te están mirando la clase de culto que tú eres para Dios. Santo es Jesús. ¿Quién eres tú realmente? Y ellos mismos un día van a identificar delante de Dios. Los ángeles. Gloria a Cristo. Y van a decir a la persona que tú me dices para cuidar. Aunque Dios no tiene necesidad de eso porque Dios ve por nuestra alma, dice la palabra. Pero para que diga testimonio, yo mismo voy a decir. Al que tú me entregaste para que yo lo cuidara, hacía esto, decía esto, Gloria a Dios. miraba esto, tocaba aquello. ¿Hay alguno de ustedes? El Señor va a decir sí, pero ellos se arrepintieron y pidieron perdón. Y posiblemente abra una pantalla y te vea cuando pediste perdón y te arrepentiste de verdad y cambiaste y tu actitud para darle un curso de verdad a Dios. Pero yo creo que no, porque la vida entera vivieron así. La vida entera no les interesó ser diferente de verdad. No les interesó que se cumpliera la palabra que Dios le dijo. Cuando alguien no permite que la palabra que Dios le dijo no se cumpla en su vida por su culto humano, por tener un culto contaminado, por vivir conforme a este siglo, oiga, va a ser duro el castigo. Gloria a Dios. Va a ser peor que el castigo que le dieron a Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque Sodoma y Gomorra no se hicieron los milagros que se hicieron en ti. ¿Qué milagros se hicieron en ti y en mí? El primero fue
el Señor limpiara nuestros pecados cuando éramos pecadores, cuando éramos impíos, cuando no teníamos a Dios, cuando vivíamos sin Dios, sin esperanza, cuando en ese mundo que estábamos, vivimos en él, pero cuando hablamos del mundo que estábamos, estoy hablando de la forma de vida que vivíamos conforme al siglo en el que estamos. Teníamos deseos hasta de morir. Yo mismo tuve muchas veces deseos de morir y de quitarme la vida. Porque aunque tuve muchas cosas, nada de eso me llenó. Claro, cuando Cristo vino y entró a mí y Él mismo me llamó, entonces las cosas cambiaron. ¿Por qué? Porque sentí que una carga pesada se fue de mi vida. Gloria. Gloria a Dios. Sentí que el mismo Dios que creó los cielos y la tierra se metió dentro de mí. Oye, hay que ser agradecido con Dios de que Dios te llamara, te escogiera, su presencia viniera sobre ti para poderle dar un culto agradable. Eso fue lo que le pasó a Caín y a Abel. Que el culto que Caín le dio a Dios fue un culto Suéltalo. malo. Y le dio algo. Un culto de raíz. Dice el pastor, un culto malo. Porque él le dio algo. No crean que no le dio nada, él le dio algo. Pero el culto de Abel fue un culto perfecto. Le ofreció a Dios algo perfecto. Y por eso Caín lo mató. Es decir, que su culto que usted le está dando a Dios se está esforzando porque su culto cada día sea perfeccionado delante de Dios. Por nadie deje de alcanzar, de buscar la manera de que su culto sea agradable a Dios. Levántese quien se levante, levántese tu esposo, levántese tu esposa, levántese tus hijos, quien trabaja contigo, quien estudia contigo, quien te da la mano y te dice tú eres mi hermano, no importa quién sea, quien quiera impedir que tu culto sea agradable a Dios, déjalo tranquilo y sigue adelante. Amado sea Dios. Entonces así usted va a poder comprobar cuál es la voluntad perfecta delante de Dios. Yo este versículo lo digo casi en todo el mensaje, pero es un versículo claro. Jesús, estando en medio de los discípulos orando y haciendo señales y milagros, la madre y los hermanos de Jesús vinieron a él, y algunos de los hermanos de él no creían en él todavía, porque le decían, tú no quieres